Ya. Buen día, docente. El día de hoy, mis compañeros y yo, cursantes de la carrera de Psicología, daremos a conocer nuestro producto académico número 3, titulado como Psicología Cognitiva o Conductual. Bueno, iniciando con el concepto de psicología cognitiva. Esta es una de las ramificaciones de la psicología, la cual se enfoca exactamente en el estudio de los procesos mentales y cognitivos y sobre todo el comportamiento humano. Además, se analizan diferentes aspectos como la memoria, percepción y la atención, el lenguaje y el cómo actuar ante un problema, cómo lo logramos examinar, también cómo nuestra mente interpreta y organiza y conceptualiza al mundo. Por ello, el lenguaje es importante. Em, bueno, ¿qué entiende la psicología cognitiva? Entiende exactamente cómo el ser humano procesa, adquiere y almacena la información para tomar decisiones correctas y permitir resolver diferentes problemas. Además, el lenguaje es un factor para enfrentar de forma óptima un problema. Iniciando con la percepción, se da a través de los sentidos y de qué forma procesamos y organizamos la información. La interpretación que tenemos del mundo y del entorno también es otro factor. La atención es el enfoque mental que le damos a un estímulo específico, mientras que se ignoran a otros. Y recalco que la psicología cognitiva o conductual se enfoca exactamente en cómo dirigimos nuestra atención en algo específico, cómo influye este punto en nuestra percepción, memoria e incluso en la resolución de problemas. La memoria también es otro punto que exactamente donde, bueno, sucede que codifica información, registramos y recuperamos. También cómo es el proceso de almacenamiento y se forman nuestros recuerdos en el cerebro. Y lo más interesante es que su rol es recordar nuestros sucesos. También la resolución de problemas. Aquí se desarrolla el proceso de información y representación de problemas. Bueno, para desenvolver la capacidad de solucionar. Es por ello que la psicología cognitiva estudia el pensar de cada persona, porque sabemos que no todos tenemos el mismo pensamiento y además la misma estrategia de solucionar y así abordar desafíos cognitivos. El lenguaje también es fundamental en la cognición. Por ello, está encargada de cómo usamos y adquirimos el lenguaje, de tal forma que entendemos y esta producción de coherencia al hablar y sobre todo utilizar una buena gramática y cómo el lenguaje influye en nuestro pensamiento. Bueno, presento también los antecedentes de la psicología cognitiva. Anteriormente iniciaron con la teoría de que la mente funciona igual que una computadora. Sin embargo, nunca podrían usar palabras ni otros signos, componiéndolos como nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros usamos razonamiento y bueno, para declarar a los demás nuestros pensamientos según Pomata 2017, dando un inicio de un debate en la década de 1950, Chomsky criticó el conductismo de B.F. Skinner, particularmente su enfoque para explicar el lenguaje. Chomsky argumentó que el lenguaje humano no podía explicarse simplemente por un estímulo-respuesta, sino que, bueno, también requería una estructura interna y reglas gramaticales innatas. Esto influyó profundamente en el desarrollo de la psicología cognitiva al enfatizar la importancia de estos procesos mentales internos. Y también quiero agregar que, bueno, según Skinner menciona que los lingüistas tienen un gran poder de hacer ver que cualquier cosa que hacen es terriblemente más importante de lo que realmente es. Esto quiere decir que demuestra la esencia de la función social del lenguaje. Bueno, soy Leslie Barrera y me toca principales representantes y sus aportes. Empezamos con Jean Piaget, que fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo. Uno de sus aportes importantes fue el desarrollo cognitivo, quien descubrió cuatro etapas secuenciales del desarrollo cognitivo, cuál es el sensorio-motora,
preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada una de estas características y logros específicos proporcionó un marco para comprender cómo evoluciona el pensamiento infantil. También tenemos a Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso de origen judío. Fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Uno de sus aportes importantes también fue que aportó a la inteligencia y el pensamiento. Él decía que se crean a través de interacciones social y la cultura. También tenemos a Jerome Brune, que fue un psicólogo y pedagogo. Uno de sus aportes también fue el centro de estudio, él fundó el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard, la cual impulsó más a la psicología cognitiva. Eh, También tenemos que también hizo representaciones mentales, propuso que las personas representan el mundo a través de tres maneras: la enactiva, la icónica y la simbólica. La siguiente PPT. También tenemos a David Ausberg, que también fue un psicólogo pedagogo estadounidense. Uno de sus aportes también fue el creador del aprendizaje significativo. Decían que las personas aprenden por descubrimiento. Eh, el aprendizaje significativo también ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera no arbitraria. También tenemos a Robert Gagne, que fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Uno de sus aportes también, él dice que él sostiene que la existencia de distintos tipos y niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo de instrucción. También tenemos a Donald, quien fue un importante psicólogo experimental inglés. Uno de sus aportes también fue de los aspectos de la cognición que se relacionan con la atención, percepción, memoria y cognición. Y esto hace un proceso de la información. Muchas gracias. Buenas noches. Me toca exponer la aplicación de la psicología en el área clínica. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es la que busca resolver dificultades que se presentan en la actualidad, emociones y conductas disfuncionales. Sabemos que la psicología cognitiva al estudiar procesos internos de nuestra mente, ve la parte de cómo pensamos, cómo percibimos nuestro entorno y a otras personas, cómo nos comunicamos, cómo recordamos, aprendemos. Y bueno, mediante la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta aplica, bueno, identifica estos pensamientos distorsionados que desencadenan e influyen en nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta, vemos acá un ejemplo donde la persona, en este caso una madre, piensa: mis hijos no hacen la tarea, soy una mala madre, empiezo a gritar y me altero fácilmente. Entonces, la técnica con la que empieza a trabajar el terapeuta es identificar este pensamiento y hacer que la persona desarrolle un nuevo pensamiento, ¿no? Más realista y más sano para esa persona. Luego tenemos la rehabilitación neuropsicológica. La siguiente diapositiva, por favor. Que es en esta rehabilitación neuropsicológica, es una intervención que se realiza cuando un paciente ha sufrido algún daño cerebral. Un ejemplo, ¿no? Una persona sufre un accidente de coche y se le diagnostica una fascia de Broca, que quiere decir que tiene una dificultad en el lenguaje. Entonces, al identificar que tiene una lesión cerebral, el terapeuta lo que hace es evaluar diagnosticar este problema y le hace una terapia, ¿no? En este caso podría ser una terapia de lenguaje, la mnemotecnia, la visualización y la práctica repetida para mejorar las funciones cognitivas afectadas. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los trastornos del desarrollo, donde igual, ¿no? Estamos tratando el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la personalidad, trastornos de la alimentación,
en donde igual el terapeuta tiene que identificar estos malos pensamientos, como en el trastorno de la alimentación, donde tenemos el pensamiento distorsionado sobre el cuerpo y la comida. La aplicación de la terapia cognitivo-conductual, en este caso a los pacientes, les ayuda a identificar y modificar estos pensamientos distorsionados para desarrollar hábitos alimentarios más saludables. La técnica que se realiza es ayudarlo con su alimentación diaria y pues abordar, bueno, hacerle creer que que esta alimentación es bueno para su desarrollo, para tener una mejor vida y no lo vea como una amenaza, ¿no? Bueno, en resumen, vemos que la terapia cognitivo-conductual ofrece un enfoque eficaz para tratar una amplia gama de trastornos psicológicos al identificar y modificar estos pensamientos, ¿no? Que ayudan a los pacientes a desarrollar habilidades más adaptativas y a mejorar su calidad de vida. Gracias, eso es todo. Buenas noches, continuando con la exposición. Tenemos la aplicación de la psicología cognitiva en el área educativa. El conductivismo ha dejado una huella importante en el ámbito educativo, proporcionando herramientas y técnicas que han revolucionado las metodologías de enseñanza. Esta disciplina se interesa particularmente en cómo las personas perciben su entorno, en cómo piensan, recuerdan información y resuelven problemas. A través de la investigación en psicología cognitiva, los científicos han podido identificar los mecanismos que facilitan el aprendizaje, lo que permite a los educadores comprender mejor cómo sus estudiantes procesan la información. Y al entender cómo funciona la mente humana, los educadores pueden diseñar estrategias pedagógicas que se alineen con los procesos cognitivos naturales de los estudiantes. Esto no solo optimiza la retención de información, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje más interactivo y participativo. Continuamos con los fundamentos de la psicología cognitiva. La teoría del procesamiento de información es fundamental para entender cómo funciona la mente humana en el aprendizaje. Esta teoría propone que el procesamiento mental de la información se asemeja al funcionamiento de un sistema informativo. Este paso del procesamiento es crucial, ya que determina cómo interpretamos y respondemos a la información. Posteriormente, la información se almacena en nuestra memoria, ya sea en la memoria a corto o largo plazo, dependiendo de su relevancia y del uso del demos. Finalmente, cuando necesitamos recordar o aplicar esa información, se produce la salida que implica recuperar los datos almacenados. Eh, Continuamos con el conductismo en la educación, ya que es un aspecto central en el aprendizaje conductista. Tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, popularizado por Pavlov, se refiere al aprendizaje mediante la asociación entre el estímulo y una respuesta. Y el condicionamiento operante, introducido por Skinner, que se centra en cómo las consecuencias de un comportamiento afectan la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro. Estas teorías ofrecen un marco teórico sólido que ayuda a los educadores a comprender mejor cómo se produce el aprendizaje y cómo pueden apoyar a los estudiantes en su desarrollo cognitivo. Gracias. Psicología en el área social. La psicología cognitiva en el área social se enfoca en el entendimiento de cómo la persona piensa, percibe, recuerda y aprende estos contextos sociales. Es decir, cómo el contexto social de las personas y sus relaciones con otros influyen en los procesos cognitivos. Eh,
y cómo esto modela el comportamiento de la persona, ¿no? También la psicología cognitiva social estudia la conformidad de la persona, su obediencia que tiene, ¿no? El individuo a veces actúa en respuesta a una orden que ha dado otra persona, que normalmente es una figura de autoridad para él. También el autoconcepto, esto es de la manera como nosotros percibimos o cómo nosotros nos autoidentificamos. Mm. Otro de los campos más estudiados por la psicología social es la discriminación que hay, ya que están basadas en estereotipos y perjuicios que se derivan de manera en la que percibimos a distintos grupos o personas. También influye bastante lo que son las relaciones personales, el tipo de relaciones que desarrollamos y la manera en cómo evoluciona esta. Se influye mucho en el contexto social en el cual vivimos del día a día. Los comportamientos sociales también influye aquí porque determina bastante cómo es nuestro comportamiento con otras personas. Vamos a conocer algunos representantes más destacados del ámbito de la psicología social. Albert Bandura fue un psicólogo pedagogo. En una de sus teorías más importantes, Bandura nos da a conocer el aprendizaje social. A través de esta teoría, él establece lo siguiente. El aprendizaje es un proceso que ocurre a través de etapas. La atención, las personas que observan con interés el comportamiento de otra persona, lo retiene, implica este proceso en una codificación, en el almacenamiento del comportamiento observado que tiene la memoria. Luego lo produce y esto es usado a través de una motivación porque finalmente da, ¿no? De entender cuáles son los factores internos y los externos que llevan a las personas a ejecutar el comportamiento observado. Ventura hace el experimento del muñeco bobo. En ese estudio, él demostró que la violencia y la agresión son aprendidas mediante imitación. También Lewin es considerado como el padre de la psicología social moderna. Lewin aporta en su teoría más dinámica un grupo de liderazgo. En su modelo cambia y explica las transiciones de los individuos en grupos. Muktual, él también es un pionero en la psicología social porque él se centra en el instinto y la motivación social. Eh, mm, Sergej Musdowski, él también introdujo su representación social en la psicología social, cómo es entender los grupos que se forman, lo que se comparte, las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, la psicología cognitiva social está usado para poder explicar y entender a gran rango los comportamientos de los seres humanos, desde la agresión, el abuso que hay y también sus problemas que tienen mentalmente, su desarrollo de la personalidad y cómo eso influye en el entorno del día a día. Algunos métodos o estrategias para la intervención en la psicología social se puede decir así con un fundamento teórico que se puede crear programas de intervención social para poder buscar ayuda para algunas personas que sufren discriminación o en el trabajo o en el día a día. Gracias. Para culminar, tenemos la aplicación de la psicología cognitiva en el área organizacional psicológica. La psicología cognitiva ofrece una amplia gama de herramientas y técnicas que pueden ser aplicadas en el área organizacional para mejorar la selección del personal, la formación, el rendimiento y el bienestar de los empleados.
Al comprender cómo funciona la mente humana, las organizaciones pueden crear entornos de trabajo más eficientes, productivos y satisfactorios. El aprendizaje y desarrollo organizacional fomenta desarrollar programas de formación más efectivos. El pensamiento crítico y la creatividad son aspectos importantes en las organizaciones. La percepción que tienen los empleados sobre su entorno, sus compañeros y su trabajo influye en su comportamiento y rendimiento. Y las áreas de aplicación están en la educación, la salud, marketing y publicidad, derecho, política y diseño. Eso sería todo. Gracias.